Bendiciones, bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra del Señor que Dios nos permite en este alto honor y privilegio de compartir aquellas palabras que son de aliento, de guía, de corrección y de reflexión para cada uno de nosotros. Hoy, con el título de ¿Sirves a Dios? Quiero invitarles a leer conmigo el texto de Deuteronomio 10, los versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Que Dios siempre bendiga su palabra. En la recapitulación o el segundo relato de lo acontecido por el siervo de Dios Moisés, él identifica en estos versos claramente tres propósitos del servicio a Dios. En la tribu que Dios había consagrado a su servicio, en los tres paras que hemos leído en el versículo. Tres veces aparece la palabra para y demuestra el propósito del servicio, lo que nos lleva a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Servimos a Dios? Comprender que llenamos estos propósitos o estos cometidos que la palabra del Señor registra aquí, nos va a ayudar a entender si verdaderamente servimos a Dios. En primer lugar, vamos a detenernos en el primero de ellos. Dice, para que llevase el arca del pacto de Jehová. Es decir, recuerden que el texto que acabamos de leer dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví. Hay un apartamiento, una consagración, una santificación para hacer estas cosas, para. Entonces, el primero es para que llevase el arca del pacto de Jehová. Y el servicio a Dios es un servicio a Dios, pero se realiza en la tierra. Eso es importante. ¿Cómo sabes si sirves a Dios? Es si te dedicas y realizas actividades físicas y materiales para Él. Aquí había que llevar el arca. No es algo alegórico ni ficticio, era un trabajo físico. El arca del pacto de Jehová tenía que ser llevada, tenía que ser cargada. Llevar el arca era un trabajo delicado que conllevaba esfuerzo y coordinación en ese trabajo. El trabajo aquí no es un mero cargar, implicaba un orden, una planificación, porque también el tabernáculo tenía que ser desarmado y volverlo a armar. Implicaba coordinación porque había que respetar las tareas que Dios había designado a cada uno sin entrometerse en la tarea del otro. Se necesitaba incluso estar en plenas facultades físicas para ejercer este trabajo. En la palabra del Señor dice que incluso ponía límites a la edad para aquellos que tenían que trabajar o ejercer esta labor. Servir a Dios implica un esfuerzo, implica poner de nuestras fuerzas físicas para Él. Eh, Esa palabra muy famosa entre nosotros que dijo el rey David en segunda de Samuel 24:24, dijo, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Servir a Dios implica sacrificio. Hay que entenderlo de esa manera. Implica un accionar tuyo.
Santiago 1:22 es también una advertencia muy conocida entre nosotros cuando dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque el que nada más oye y se convierte en un consumidor de la palabra, se engaña a sí mismo. Tal vez te engañas diciéndote, bueno, yo escucho la palabra del Señor, a nadie le niego que me venga a hablar de la palabra del Señor. La Biblia dice que si eres solamente oidor, te engañas. Porque servir al Señor implica este esfuerzo, este llevar, este sacrificio. Hay personas que dicen servir a Dios y no hacen nada. La condena de la palabra del Señor es clara. No podemos ser oidores. Hay personas que tampoco dan nada, o cuando van a dar, dan lo que les sobra. Ni siquiera es lo primero que apartan al Señor. Hay personas que ni siquiera entienden que se adora y se sirve a Dios con los bienes materiales. Porque como dijimos al principio, el servicio a Dios es a Dios, pero se realiza en la tierra. Hay personas que ven esto como, bueno, un aporte, puede ser como sea, Dios recibe lo que sea, la cantidad que sea. No hay un esfuerzo, no, no hay, como indica su nombre, una ofrenda. Es decir, un acto de adoración, de honra, una forma de decirle al Dios que tú le das el primer lugar a Él. Eso implica que no es lo que te sobre, es lo que primero tú apartes para Él y no lo comprometes con nada, porque es el regalo, la dádiva que tú le vas a devolver al que te ha dado ese regalo y todas las cosas, que es Dios. Servir a Dios implica acción, sacrificio, esfuerzo. David sabía esto, porque si no te cuesta nada el sacrificio, y entonces le cuesta al otro, entonces el sacrificio es del otro, no eres tú. Tú no, entonces no estás sirviendo al Señor. Y este punto quiero cerrarlo con esta pregunta. ¿Con qué actividades físicas y materiales sirves a Dios? Pasemos pues al segundo punto, al segundo para. Decía también, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Esta consagración y este apartamiento de aquella tribu que nos deja esta enseñanza, también nos deja este para, que estuviese delante de Jehová para servirle. Y cuando yo leía esto, me recordaba la pregunta que hacía Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a un Dios altísimo? ¿Cómo tú te presentas ante un Dios así? Bueno, Miqueas, en ese mismo capítulo 6, en el versículo 8, él respondía, él decía, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, una actitud y un carácter diferente, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios y ser humilde ante Él. Así que todo esto quiero decir, porque aparte de que para servir a Dios tienes que hacer acciones físicas, poner tus bienes materiales, pero este segundo punto es importantísimo también. ¿Te esfuerzas y realizas actividades espirituales? Aunque en el primer punto dijimos que hay que hacer, esto no basta, porque el servicio a Dios mira un objetivo más alto que el solo físico. Se necesita un crecimiento y una comunión espiritual. Primera de Pedro 2:2 decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, en la salvación, luego de que tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, se crece en la salvación. Se puede pasar de niño espiritual a adolescente, a joven espiritual, a maduro. Para servir a Dios se necesita un crecimiento espiritual, que hagas actividades espirituales, que estés delante de Él para servirle. Servir al Señor no es una obligación, es un privilegio, como
lo que implicaba estar delante de la misma presencia de Dios para aquellos que Dios había consagrado en aquel tabernáculo, en aquella arca. Sin lo espiritual no es servicio, es un simple rito. Y aunque el rito, o sea, hacer las cosas físicas, la misma palabra del Señor nos enseña que tiene una utilidad como un recordatorio para la gente. Si tú lo repites, haces una misma cosa, tú le estás enviando un mensaje a alguien, estás anunciando algo. Esa es la utilidad del rito, pero sin su significado espiritual y si no disiernes su significado y espiritualmente es digerido, entonces lo que haces, si lo espiritual es vacío, el bautismo se convierte en un chapuzón de agua, la cena del Señor se convierte solo en pan y vino que se compró y se come, el velo solamente es un trozo de tela y nada sin el significado y la intimidad espiritual entonces tiene propósito en el servicio a Dios. Juan 4:24 en palabras del Señor no lo dejaba sin ninguna duda, nos deja de esta idea, porque dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y los que le adoran, los que le sirven, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Es una actividad espiritual si se ministra delante de un Dios que es espíritu. Y esas actividades espirituales, dice el Señor en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que esa actividad implica que nuestros sentidos estén atentos, despiertos, y estar también en comunicación constante con Dios, pidiendo su dirección. Son estas actividades recomendadas para el ejercicio espiritual para servirle. Leer su palabra, leer buenos libros, investigar, usar diccionarios bíblicos, utilizar comentarios para enriquecer lo que Dios te quiere hablar a ti, a su palabra. Son ejercicios, son anhelos de nutrirnos de la palabra, que son indispensables, que miden si estamos realmente sirviendo a Dios. Y también este punto quiero cerrarlo con otra pregunta. ¿Con qué actividades espirituales te esfuerzas y te nutres para servir a Dios? Bueno, ya hemos tocado los dos primeros para y vamos al tercero. Decía también el verso, decía, y para bendecir en su nombre. Es decir, que servir a Dios implica que sirvas con tus bienes materiales, con tus fuerzas físicas. También implica que tengas comunión y crezcas espiritualmente, que te desarrolles, que tu servicio tenga un significado, un propósito y un origen, todo eso espiritual, todo eso. Y también en esta tercera parte, también dice que cuando dice para bendecir en su nombre, es que si sirves a Dios, tú lo representas a Él y eres de bendición. ¡Wow! ¡Qué gran compromiso! Ser un representante de Dios que bendice en su nombre. Hay que tener mucho cuidado porque el servicio es como una cadena de eslabones. Si falta uno, no es servicio. Tienes que hacer cosas, tienes que ser espiritualmente, pero tienen que tener un fruto o un propósito digno de Dios, de la representación del Señor. Es preocupante lo que ha pasado a través de los siglos con el hombre, tomando que sirven a Dios, haciendo cosas atroces, contrarias a su naturaleza, a su santidad y a su dignidad. El Señor Jesucristo advertía sobre esto en San Juan
16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, matando a los seguidores de Dios en nombre de Dios, torturándoles. Es una pregunta importantísima esta. ¿Bendice nuestro servicio a las personas? El primero que aparece en la Biblia bendiciendo es Dios en Génesis 1:22, bendiciendo eh, a los animales, a su creación. Y de ahí en adelante, las bendiciones son en su nombre, por su mandato, en la delegación que él hace, porque nadie puede realmente bendecir que no sea él. Encontramos en los hombres que Dios consagró también bendiciendo, y así los sacerdotes, Aarón en Levítico, dice cómo bendecía al pueblo luego de su congregación, de su consagración. Entonces ahora vemos de manera muy especial a los hombres apartados a su servicio bendiciendo en su nombre, desde Aarón, los hijos, sus familias, bendiciendo con su servicio a todo el pueblo de Dios, que es nuestro ejemplo, siendo puentes entre ellos y Dios, librándoles de las consecuencias del pecado, aliviando sus cargas, intercediendo por ellos, orando por ellos. ¿Representas a Dios y eres de bendición? Pienso que somos bendecidos para bendecir. Efesios 1:3 dice, bendito, o sea, bendice a Dios primero. Qué hermoso, gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo han quedado aquellos que han entrado en contacto contigo? ¿Mejor o peor? No hablo de aquellos a que Dios ha juzgado y ha castigado, porque no podemos tener el control de todo eso. Dios lo tiene. No somos culpables de eso. Pero me refiero si ha sido de bendición en sus vidas. Tal vez no siempre, porque no somos perfectos, claro que no. Pero debe ser la mayoría de las veces, porque estamos para bendecir en su nombre. No confunda a lo que solo le diste dinero alguna vez porque tenían alguna necesidad. Esto también es necesario cuando se debe hacer, pero quiero agregar algún mal hábito, ayudaste a superar a alguna persona, alguna mala costumbre, alguna rebeldía, algún pecado fue cubierto por el amor, que el amor cubre multitud de pecados, perdonaste, has sido de bendición. No es el tema, pero eso es uno de los propósitos que deben de buscar los solteros. Una persona que sirva a Dios y que sea de bendición en su vida. Así que no solo para que lo bendiga físicamente, sino espiritualmente. Por eso hemos hablado de estos pasos aquí. El físico, el material, el espiritual y también el de propósito y representación de Dios. Eso es lo que debe buscar porque hemos estado hablando de que es una cadena. Si eso es lo físico y no es espiritual, entonces no te va a bendecir. Entonces no vas a sentir satisfacción plena. Entonces no va a poder servir a Dios junto con esa persona. Es importante aprenderse este pequeño eslabón. El servicio a Dios es una cadena de eslabones que si falta a uno, no sirve verdaderamente a Dios. Debes hacer esfuerzos y actividades que impacten y beneficien el reino de Dios. Tienes que hacer cosas. Pero ojo, si son solamente meras actividades que su propósito no es la gloria de Dios ni el espiritual, se convierten en actos vacíos, como denunció el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero si observas que las cosas que haces en nombre de Dios y con el conocimiento que tienes de Dios, no bendices a otros, hay que preguntarse si realmente estamos sirviendo a Dios. Recuerda que las bendiciones de Dios no tienen efectos efímeros, son permanentes. No te dejes engañar. ¿Sirves a Dios? Esa es la pregunta, amado hermano y amado amigo.
debes de, ahora que has escuchado esta palabra, situarte también en el marco de la palabra, como dice Romanos 6:19. Dice, y lo leo, así como para iniquidad, o sea, para maldad, presentasteis vuestro cuerpo para beber, darle gozo, tomar alcohol. Así, iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la cosa sucia y fea, y a la iniquidad, dice el verso, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, a las cosas de Dios, es decir, a la salvación, es decir, a la gracia, es decir, a su evangelio. Preséntate ante Dios para que puedas servir a Él. Ven a Cristo para que Él te limpie, limpie tus miembros, limpie tu corazón, limpie todo tu cuerpo con agua pura, como dice la palabra del Señor, para que puedas servir a Dios. ¿Sirves a Dios, amigo? No estás apto para servir a Dios si no has venido a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que para ti, amigo, estas palabras te sirvan para venir a Él y preguntarte que ese Dios santo no puedes acercarte a Él en inmundicia y pecado y solamente Cristo la limpia. Y para nosotros, los que hemos venido a sus pies, preguntarnos, como me lo he hecho yo antes y durante esta exposición, ¿sirves a Dios? Que Dios te bendiga y que nos ayude juntamente a servirle solo a Él, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.